¿Qué harías si descubrieras que tu empleada se salta el almuerzo todos los días para alimentar a alguien más? Luis Miguel Monteiro, un millonario solitario de Guadalajara, observó desde su ventana algo que jamás olvidaría. Su empleada doméstica arrodillada frente al portón trasero de su mansión, entregando su único plato de comida a un niño desconocido. Lo que él no sabía era que ese gesto simple escondía un amor tan puro que terminaría transformando su vida para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo un plato de comida cambió 3 destinos. Elena Morales caminaba por los pasillos de mármol de la mansión con pasos silenciosos, como si quisiera desaparecer entre las sombras. A sus 34 años, llevaba 5 trabajando para Luis Miguel Monteiro, un empresario tapatío cuya fortuna era tan grande como su soledad. La casa tenía 22 habitaciones, pero solo él vivía allí, rodeado de cuadros caros y muebles que nadie usaba. Elena limpiaba cada rincón con dedicación, aunque sabía que muchos espacios no recibían visitas desde hacía meses. Su uniforme gris claro siempre estaba impecable, planchado por ella misma cada noche después de regresar a su pequeña casa alquilada en una colonia humilde. El cabello negro lo llevaba recogido en un chongo sencillo, nunca suelto, porque así lo exigía el reglamento. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, pero sus ojos cafés guardaban una luz especial cada vez que el reloj marcaba las 12:30 del mediodía. Era la hora sagrada, el momento que esperaba desde que despertaba antes del amanecer. Aquel miércoles de octubre, como todos los días, Elena bajó a la cocina principal cuando las manecillas del reloj indicaban las 12 en punto. La cocinera principal, doña Remedios, ya había servido el almuerzo para el señor Monteiro en el comedor formal, aunque él casi nunca tocaba la comida. Elena tenía derecho a un solo plato al día, parte de su contrato laboral firmado hacía años. Ese mediodía le tocaban enchiladas verdes con pollo, arroz rojo y frijoles refritos, todo servido en un plato hondo de cerámica blanca. El aroma de la salsa verde con cilantro llenaba la pequeña cocina del servicio, haciendo que su estómago rugiera de hambre. Llevaba desde las 5 de la mañana trabajando sin descanso, solo con un café negro y 2 galletas Marías que guardaba en su bolsillo. Doña Remedios la miraba con curiosidad cada vez que Elena pedía que le sirvieran la comida en un recipiente de plástico con tapa, nunca en el plato normal. La cocinera jamás preguntaba nada, pero sus ojos entrecerrados delataban su sospecha. Elena caminó hacia el portón trasero de la mansión con el recipiente escondido dentro de una bolsa de tela desgastada. El sol de Guadalajara caía con fuerza sobre el jardín perfectamente podado, donde las bugambilias moradas trepaban por las rejas de hierro forjado. Sus zapatos negros de piso crujían contra la grava blanca del camino que rodeaba la propiedad. Nadie vigilaba esa zona a esa hora. Los demás empleados almorzaban en el comedor del personal o descansaban en sus cuartos. El portón trasero era una estructura antigua de madera oscura, con una pequeña ventanilla de metal que Elena abría con cuidado para no hacer ruido. Del otro lado, sentado en la banqueta de concreto agrietado, esperaba Rafael, su hijo de 11 años, con su mochila escolar raída apoyada contra sus piernas flacas. El niño llevaba el uniforme de su escuela pública, pantalón de mezclilla de colorado y playera blanca que ya mostraba manchas amarillentas de tanto lavarla. Sus tenis deportivos tenían agujeros en las puntas, pero su sonrisa era la más hermosa que Elena había visto en su vida. «Mamá», susurró Rafael, estirando sus manos pequeñas hacia el recipiente que su madre le pasaba por la ventanilla. Sus ojos cafés brillaban con una mezcla de hambre y gratitud. Elena se arrodilló del otro lado del portón para quedar a su altura, aunque la madera las separaba. Podía ver el rostro delgado de su hijo, sus mejillas hundidas por la desnutrición que ella trataba de combatir día tras día. Rafael abrió el recipiente y el vapor de las enchiladas calientes escapó hacia el aire seco. El niño comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete digno de reyes. Elena lo observaba en silencio, con las manos apretadas contra su estómago vacío que gritaba por alimento.
Cada vez que Rafael sonreía entre mordida y mordida, ella sentía que todo valía la pena. Trabajar 14 horas diarias, aguantar el dolor de espalda, ignorar el hambre constante. Todo se justificaba en ese momento sagrado donde podía ver a su niño comer algo caliente y nutritivo. ¿Ya comiste tú, mamá?, preguntó Rafael con la boca llena, mirándola con esos ojos inocentes que todavía no entendían cuánto ella sacrificaba por él. Elena sonrió y asintió con la cabeza, una mentira piadosa que repetía cada día desde hacía 3 años, cuando empezó a trabajar en esa mansión. La verdad era que ella no probaría bocado hasta llegar a casa cerca de las 8 de la noche, donde comería solo unas tortillas con sal y chile. Su cuerpo había aprendido a funcionar con una comida al día, aunque el cansancio a veces la hacía tambalear mientras trapeaba los pisos de la mansión. Rafael terminó de comer y le devolvió el recipiente vacío, limpio como si lo hubiera lavado con su lengua. La despedida era siempre rápida, un beso virtual soplado a través de la ventanilla de metal antes de que el niño corriera hacia su escuela vespertina a 5 cuadras de distancia. Elena cerró el portón con cuidado y abrazó el recipiente vacío contra su pecho por un momento. Nadie en esa mansión sabía que cada día ella elegía el hambre para que su hijo pudiera sonreír. Luis Miguel Monteiro subía las escaleras de mármol hacia su habitación principal cuando algo llamó su atención por la ventana del pasillo. Desde el segundo piso se tenía una vista privilegiada del jardín trasero y del antiguo portón de servicio que ya nadie usaba. Eran las 12:40 de la tarde de ese miércoles, y él acababa de salir de una videoconferencia que lo había dejado con dolor de cabeza. A sus 42 años, dirigía uno de los grupos empresariales más exitosos de Jalisco, con inversiones en bienes raíces, tecnología y agroindustria. Su cabello negro peinado hacia atrás mostraba algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía pantalón de vestir gris oscuro y camisa blanca con los puños enrollados, su uniforme habitual para trabajar desde casa. Los lentes de armazón delgado que usaba para leer descansaban sobre el puente de su nariz cuando se detuvo frente a la ventana. Lo que vio lo hizo olvidar por completo sus problemas financieros. Elena estaba arrodillada frente al portón trasero, con las manos extendidas hacia la ventanilla de metal. Luis Miguel entrecerró los ojos tratando de entender qué hacía su empleada en esa posición, casi como si estuviera rezando. Entonces vio las manos pequeñas de un niño recibir algo a través de la ventanilla, un recipiente de plástico que parecía contener comida. La escena completa duró apenas 5 minutos, pero algo en ella capturó la atención del millonario de una forma que no lograba explicar. Observó cómo Elena miraba al niño con una ternura que jamás había visto en nadie, cómo sonreía a pesar de que sus propias mejillas se veían más hundidas cada semana. El niño comía con desesperación contenida, como quien sabe que esa podría ser su única comida decente del día. Luis Miguel sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la incomodidad, pero mezclado con curiosidad. ¿Quién era ese niño y por qué Elena le daba comida en secreto? Durante los siguientes 3 días, Luis Miguel se descubrió esperando las 12:30 del mediodía para posicionarse discretamente en esa ventana del pasillo. El jueves observó la misma escena. Elena caminando con su bolsa de tela hacia el portón, el niño esperando del otro lado, la entrega silenciosa del recipiente. El viernes notó que Elena llevaba zapatos con las suelas desgastadas y que su uniforme, aunque limpio, mostraba señales de demasiados lavados. El sábado, cuando la mayoría del personal tenía libre, Elena seguía allí, trabajando horas extras que nadie le pagaba, y aún así encontraba tiempo para llevar comida al niño que esperaba fielmente en la banqueta. Luis Miguel comenzó a sentir algo que no experimentaba desde hacía muchos años: admiración genuina por otro ser humano. En su mundo de contratos millonarios y negociaciones despiadadas, había olvidado que existían personas capaces de dar sin esperar nada a cambio. Esa mujer humilde le estaba enseñando una lección que ninguno de sus maestros de Harvard había podido darle. El lunes siguiente, Luis Miguel canceló una reunión importante
y se quedó observando más tiempo de lo habitual. Vio cómo Elena se arrodillaba con dificultad, como si sus rodillas le dolieran por el trabajo constante. Vio cómo el niño comía despacio, saboreando cada bocado mientras conversaba con su madre a través de la ventanilla. No podía escuchar las palabras, pero los gestos le contaban una historia de amor puro y sacrificio silencioso. Cuando Elena se levantó para regresar a la mansión, Luis Miguel notó que se tambaleó ligeramente, seguramente mareada por el hambre y el cansancio. Apretó los puños contra el marco de la ventana, sintiendo una rabia inexplicable contra sí mismo. Había vivido 5 años en esa casa con Elena trabajando para él, y nunca se había tomado la molestia de conocerla como persona. Para él, ella era solo un nombre en la planilla de pagos, una empleada eficiente que mantenía su mansión impecable. Ahora, viéndola sacrificarse en silencio, comprendió que había ignorado la presencia de alguien verdaderamente extraordinario. El martes por la mañana, Luis Miguel llamó a doña Remedios a su oficina privada en el primer piso. La cocinera entró limpiándose las manos en su delantal floreado, con expresión nerviosa, como siempre que el patrón la convocaba. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba oscura, rodeado de diplomas enmarcados y fotografías de edificios que había construido. Le ofreció asiento con un gesto, algo inusual que hizo que doña Remedios se pusiera aún más tensa. Luis Miguel fue directo al grano, preguntándole sobre Elena y sus hábitos alimenticios. La cocinera dudó un momento antes de confesar que Elena siempre pedía su comida en recipientes de plástico y que nunca la había visto comer en el comedor del personal. Doña Remedios agregó con voz baja que había notado cómo la empleada guardaba galletas en sus bolsillos y cómo su uniforme le quedaba cada vez más holgado. Luis Miguel agradeció la información y despidió a la cocinera con un gesto. Cuando se quedó solo en su oficina, miró por la ventana hacia el jardín trasero, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando. Esa tarde decidió que necesitaba descubrir la verdad completa sobre Helena y el niño del portón, aunque todavía no sabía por qué le importaba tanto. Aquella revelación de doña Remedios no dejó dormir a Luis Miguel durante toda la noche del martes. Acostado en su cama king size con sábanas de lino egipcio, miraba el techo alto de su habitación, pensando en Elena y en su recipiente de plástico. Las 3 de la madrugada marcaban las manecillas del reloj antiguo en su buró cuando finalmente aceptó algo incómodo. Llevaba años viviendo en una burbuja de privilegios mientras ignoraba el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Su padre le había enseñado que los empleados eran solo números en un balance, piezas intercambiables en la maquinaria de una empresa, pero Elena estaba demostrándole que detrás de cada uniforme había una persona con historias propias, con sacrificios que nadie veía. Se levantó de la cama y caminó descalzo hacia la ventana de su habitación, desde donde podía ver las luces tenues de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad, Elena dormía en una casa humilde después de haber trabajado 14 horas y comido apenas unas tortillas. El contraste lo hizo sentir avergonzado de su propia existencia vacía. El miércoles por la mañana, Luis Miguel llegó temprano a su oficina decidido a cambiar su perspectiva sobre muchas cosas. Revisó los archivos de recursos humanos y encontró la ficha de Elena Morales, 34 años, viuda, dirección en la colonia San Juan Bosco, salario mínimo, sin faltas ni retrasos en 5 años de servicio. El expediente era tan breve que cabía en una sola hoja, como si toda una vida pudiera resumirse en datos fríos. No había fotografía adjunta, ninguna nota personal, nada que revelara quién era realmente esa mujer. Luis Miguel cerró la carpeta, sintiendo una frustración creciente contra el sistema que él mismo había perpetuado durante años. A las 12:20 del mediodía, abandonó su escritorio y subió corriendo las escaleras hacia la ventana del pasillo. Llegó justo a tiempo para ver a Elena caminando hacia el portón trasero con su bolsa de tela, sus pasos lentos delatando el cansancio acumulado. El sol hacía brillar su cabello negro recogido y por primera vez
Luis Miguel notó que era una mujer hermosa a pesar de las ojeras y las mejillas hundidas. La escena de ese mediodía fue idéntica a las anteriores, pero Luis Miguel la observó con ojos diferentes. Elena se arrodilló frente al portón con la misma devoción de siempre, y el niño recibió el recipiente con gratitud pura. Lo que impactó al millonario fue darse cuenta de que ese gesto se repetía todos los días, sin excepción, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. Elena no estaba buscando aplausos ni admiración, simplemente amaba con acciones concretas. En el mundo de Luis Miguel, la gente hacía favores esperando algo a cambio, firmaban contratos para proteger sus intereses, donaban dinero para aparecer en periódicos. Pero aquella mujer daba lo único que tenía, su comida, sin testigos ni cámaras. Entregaba su plato diario sabiendo que pasaría hambre, y lo hacía con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Luis Miguel sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, como si un muro de concreto que había construido alrededor de su corazón comenzara a desmoronarse piedra por piedra. Cuando Elena regresó caminando hacia la mansión con el recipiente vacío, Luis Miguel tomó una decisión impulsiva. Bajó las escaleras de 2 en 2 y salió al jardín trasero fingiendo revisar las bugambilias que trepaban por las rejas. Elena lo vio acercarse y se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos y el recipiente escondido rápidamente detrás de su espalda. El protocolo de la casa establecía que los empleados debían mantener distancia del patrón a menos que fueran llamados directamente. Ella agachó la cabeza en señal de respeto, esperando algún regaño por estar en una zona que no le correspondía. Luis Miguel se acercó despacio, quitándose los lentes para limpiarlos con el borde de su camisa blanca, un gesto nervioso que hacía cuando no sabía cómo empezar una conversación difícil. El silencio entre ambos se extendió por varios segundos mientras el viento movía las hojas de los árboles cercanos. Finalmente, él habló con voz más suave de lo que pretendía, preguntándole si todo estaba bien con su trabajo. Elena asintió rápidamente, demasiado rápido, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el recipiente detrás de su uniforme gris. «Señor Monteiro, disculpe si hice algo malo», murmuró Elena con voz quebrada, sus ojos cafés llenos de preocupación genuina. Luis Miguel negó con la cabeza, sorprendido de que ella pensara que estaba en problemas. Le aseguró que su trabajo era impecable, que la casa nunca había estado mejor cuidada. Notó cómo los hombros de Elena se relajaban apenas un poco, aunque su postura seguía siendo tensa. Él quiso preguntarle sobre el niño del portón, sobre por qué no comía su almuerzo, sobre toda la historia que intuía detrás de ese sacrificio diario. Pero las palabras se le atoraron en la garganta porque no sabía cómo expresar su curiosidad sin sonar invasivo o condescendiente. Elena aprovechó el silencio incómodo para disculparse nuevamente y caminar rápidamente hacia la entrada de servicio, desapareciendo entre las sombras del pasillo interior. Luis Miguel se quedó solo en el jardín, con el sol quemándole la nuca y una sensación extraña revoloteando en su estómago. Por primera vez en su vida adulta, admiraba profundamente a alguien que no tenía dinero, título universitario ni apellido reconocido. El jueves por la tarde, Luis Miguel canceló todas sus reuniones y le dijo a su chofer que no necesitaría sus servicios ese día. A las 12:15 del mediodía, bajó discretamente por la escalera de servicio que los empleados usaban, un pasillo estrecho que olía a detergente de pino y cera para pisos. Nunca había caminado por esa zona de su propia casa, y le sorprendió lo diferente que se veía todo desde esa perspectiva. Las paredes estaban pintadas de un gris claro sin adornos, los pisos eran de cemento pulido en lugar de mármol, y las ventanas eran pequeñas y sin cortinas elegantes. Era como descubrir que su mansión tenía dos caras, una hermosa para los invitados y otra funcional para quienes realmente hacían que todo funcionara. Llegó hasta la puerta trasera que daba al jardín de servicio, un espacio reducido con tendederos y cubetas de plástico apiladas. Desde allí podía ver el portón antiguo sin ser visto, escondido detrás de una columna de concreto cubierta de enredaderas. Su corazón latía rápido,
como si estuviera cometiendo una travesura en lugar de estar en su propia propiedad. Elena apareció exactamente a las 12:30, puntual como siempre, caminando por el sendero de grava con su bolsa de tela colgando del hombro. Luis Miguel contuvo la respiración mientras la observaba acercarse al portón. Ella abrió la ventanilla de metal con movimientos practicados por la repetición, y del otro lado apareció el rostro del niño iluminado por una sonrisa enorme. El millonario se acercó un poco más, aprovechando que ambos estaban concentrados en su ritual diario. Logró posicionarse detrás de un arbusto de jazmines desde donde podía escuchar sus voces, aunque el viento se llevaba algunas palabras. Elena pasó el recipiente a través de la ventanilla, mientras le preguntaba al niño cómo le había ido en la escuela. El pequeño respondió con entusiasmo, contándole algo sobre una clase de matemáticas y un dibujo que había hecho. La voz del niño era aguda pero firme, llena de esa inocencia que solo tienen los que todavía creen que el mundo es bueno. «¿Traes tu suéter, mijo? Ya sabes que en las tardes hace frío», dijo Elena con tono maternal, estirando una mano a través de la ventanilla para tocar la mejilla del niño. Luis Miguel vio cómo los dedos de ella acariciaban el rostro del pequeño con ternura infinita. El niño asintió mientras abría el recipiente y el aroma de mole poblano escapaba hacia el aire. Comenzó a comer con cucharadas grandes, y Elena lo miraba con esos ojos llenos de amor incondicional que Luis Miguel solo había visto en películas. Entonces sucedió lo que cambiaría todo. El niño habló con la boca medio llena, diciendo palabras que llegaron claras hasta los oídos del millonario escondido. Las palabras fueron simples, cotidianas, pero cargadas de un significado que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El niño llamó a Elena mamá, no una vez sino 3 veces en la misma conversación. «Mamá, está delicioso. Mamá, hoy tuve examen. Mamá, te amo». Luis Miguel sintió que sus piernas se debilitaban. La realidad completa se reveló frente a sus ojos, como si alguien hubiera encendido todas las luces de una habitación oscura. Elena no estaba alimentando a un niño desconocido por caridad. Estaba sacrificando su propia comida para que su hijo pudiera comer. Ese era su niño, su sangre, su razón de levantarse cada madrugada. Luis Miguel se apoyó contra el muro de concreto, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Recordó todas las veces que la había visto caminar con pasos lentos por el cansancio, cómo su uniforme le quedaba cada vez más grande, cómo sus mejillas se hundían semana tras semana. Ella se estaba consumiendo literalmente para mantener vivo a su hijo. No había drama ni quejas, solo un amor silencioso y absoluto que se expresaba en acciones concretas día tras día. El millonario apretó los puños tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Durante 5 años, Elena había trabajado en su casa ganando apenas lo mínimo, y aún así encontraba la forma de ser generosa con lo único que tenía. «Mamá, ¿tú ya comiste?», preguntó Rafael, las mismas palabras que repetía cada mediodía según pudo escuchar Luis Miguel. La respuesta de Elena fue la mentira piadosa de siempre, asegurándole que sí, que había comido muy bien. El niño sonrió aliviado y siguió devorando el mole con tortillas mientras le contaba a su madre sobre su mejor amigo Toño y un partido de fútbol que jugarían el sábado. Elena escuchaba cada palabra como si fuera oro puro, asintiendo y haciendo preguntas que demostraban su interés genuino en la vida de su hijo. Cuando Rafael terminó de comer, limpió el recipiente con la última tortilla y se lo devolvió a través de la ventanilla. Ambos se despidieron con besos soplados al aire y promesas de verse en la noche. Elena cerró la ventanilla con cuidado y abrazó el recipiente vacío contra su pecho por un momento, con los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. Luis Miguel tuvo que morderse el labio inferior para no hacer ruido, porque algo húmedo corría por sus mejillas. No recordaba cuándo fue la última vez que había llorado, pero en ese momento las lágrimas brotaban sin permiso mientras observaba el amor más puro que había presenciado en su vida. Luis Miguel regresó a su habitación como un fantasma, subiendo las escaleras principales sin ver realmente los escalones bajo sus pies. Cerró la puerta de caoba maciza con seguro
y se dejó caer sentado en el borde de su cama, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Las lágrimas seguían brotando sin control, mojando la tela cara de su camisa blanca italiana. A sus 42 años había construido un imperio empresarial, levantándose a las 5 de la mañana cada día, sacrificando relaciones personales, rechazando invitaciones sociales, todo enfocado en acumular más dinero y más poder. Pero Elena, con un salario que él ganaba en una hora de trabajo, había descubierto algo que a él le faltaba por completo: la capacidad de amar sin condiciones. Miró alrededor de su habitación enorme, decorada por un diseñador de interiores que cobró una fortuna por elegir cada mueble. Las cortinas de terciopelo verde olivo, el escritorio antiguo francés, la lámpara de cristal que costaba más que el salario anual de Elena. Todo era hermoso y vacío, como su vida entera. Se levantó y caminó hacia el baño de mármol blanco, abriendo el grifo de agua fría para lavarse la cara. Su reflejo en el espejo le mostró a un hombre exitoso según los estándares del mundo: mandíbula fuerte, ojos verdes penetrantes, cabello negro bien cortado, cuerpo en forma gracias a su gimnasio privado. Pero detrás de esa fachada perfecta había un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Su padre había muerto hacía 10 años, sin decirle nunca que lo amaba, solo dejándole una empresa y la expectativa de ser despiadado en los negocios. Su madre vivía en París con su tercer esposo, llamándolo 2 veces al año para pedirle transferencias bancarias. Nunca había tenido una relación amorosa real porque siempre ponía su trabajo primero, y las mujeres que se acercaban solo veían su cuenta bancaria. La soledad lo había acompañado tanto tiempo que ya no la reconocía como algo anormal. Hasta ese día, cuando vio el amor verdadero expresándose en un plato de mole compartido a través de una ventanilla oxidada. Esa noche, Luis Miguel no pudo concentrarse en revisar los contratos que esperaban su firma sobre el escritorio de su oficina. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos mientras su mente reproducía una y otra vez la escena del portón. Elena arrodillada, Rafael sonriendo, el recipiente pasando de manos hambrientas a manos agradecidas. Cerró la carpeta de documentos con un golpe seco y caminó hacia la ventana que daba al jardín delantero. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. En algún lugar de Guadalajara, Elena estaba llegando a su casa después de trabajar 14 horas y probablemente cenaría solo tortillas con sal. Rafael estaría haciendo tarea bajo la luz amarillenta de un foco débil, sin saber que su madre se sacrificaba tanto por él. El contraste entre su realidad y la de ellos era tan brutal que Luis Miguel sintió vergüenza de cada peso que tenía en el banco. Apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana y dejó que las lágrimas volvieran a fluir, esta vez sin intentar detenerlas. Por primera vez en décadas, Luis Miguel se permitió recordar su propia infancia. Había crecido en una mansión similar a esta, rodeado de empleados que lo cuidaban porque les pagaban, no porque lo amaran. Su padre siempre estaba viajando, cerrando negocios en otras ciudades o países. Su madre organizaba fiestas elegantes, pero nunca le preguntaba cómo se sentía o qué soñaba. Los cumpleaños eran eventos formales con niños de otras familias ricas que solo asistían por obligación social. Nunca tuvo a alguien que se arrodillara para estar a su altura, que lo mirara con ojos llenos de ternura incondicional, que sacrificara algo propio solo para verlo feliz. Rafael tenía 11 años y ya poseía el tesoro más valioso del mundo: una madre que lo amaba más que a su propia vida. Ese niño de tenis rotos y uniforme desgastado era infinitamente más rico que el pequeño Luis Miguel, con sus juguetes importados y su habitación llena de cosas que nadie usaba. La ironía lo golpeó con fuerza brutal. Luis Miguel pasó toda esa noche despierto, sentado en el sillón de cuero de su oficina, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia el amanecer. Tomó decisiones importantes en esas horas de oscuridad, promesas que se hizo a sí mismo bajo las estrellas invisibles del cielo tapatío. Necesitaba retribuir el corazón bondadoso de Elena, no con dinero que ella pudiera rechazar por orgullo,
sino con algo más significativo. Quería que esa mujer dejara de pasar hambre, que su hijo tuviera zapatos sin agujeros, que ambos conocieran una vida donde no tuvieran que elegir entre comer o pagar la renta. Pero más que eso, quería aprender de ella, entender cómo alguien con tan poco podía dar tanto. A las 6 de la mañana del viernes, mientras los primeros rayos del sol pintaban el cielo de naranja y rosa, Luis Miguel supo exactamente qué haría. El plan que comenzaba a formarse en su mente era arriesgado y rompía todos los protocolos sociales, pero algo dentro de él había cambiado para siempre y ya no podía seguir siendo el mismo hombre frío de ayer. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta Fe y amor. El sábado amaneció con cielo despejado y temperatura agradable, típico del otoño en Guadalajara. Luis Miguel se despertó temprano a pesar de haber dormido apenas 3 horas, con nervios revoloteando en su estómago como mariposas inquietas. Se duchó con agua caliente mientras repasaba mentalmente lo que diría cuando llegara el momento. Eligió ropa casual de su armario, algo inusual para él. Pantalón de mezclilla oscuro, camisa de lino color arena enrollada hasta los codos, zapatos casuales de piel café. Quería verse accesible, no intimidante. Frente al espejo del baño, practicó sonrisas que no se veían forzadas, gestos relajados que ocultaran su ansiedad. A las 9 de la mañana, tomó las llaves de su camioneta personal, una Toyota negra que raramente manejaba él mismo. Le dijo al personal de seguridad que saldría solo y que no necesitaba escolta, algo que los dejó confundidos, pero que no se atrevieron a cuestionar. Mientras manejaba por las calles de la ciudad, sintió una libertad extraña que no experimentaba desde hacía años. La colonia San Juan Bosco quedaba al otro lado de Guadalajara, en una zona donde las casas eran pequeñas y las calles estrechas. Luis Miguel tuvo que revisar el GPS 3 veces porque nunca había visitado esa parte de la ciudad, a pesar de haber vivido toda su vida en Jalisco. Las construcciones eran sencillas, con fachadas de colores desgastados por el sol y ventanas protegidas por rejas de herrería oxidada. Niños jugaban fútbol en la calle usando piedras como porterías y señoras barrían las banquetas frente a sus hogares. La gente lo miraba con curiosidad cuando pasaba en su camioneta, que claramente no pertenecía a ese vecindario. Finalmente encontró la dirección que había buscado en los archivos de recursos humanos. Una casa pequeña de una planta con pintura azul cielo descascarándose. Había un portón de lámina gris y una ventana con cortinas blancas remendadas. Estacionó la camioneta frente a la casa, respiró profundo varias veces y bajó del vehículo sintiendo que estaba a punto de cruzar un puente del que no habría retorno. Tocó el portón de lámina con los nudillos, produciendo un sonido metálico que resonó en la calle tranquila. Escuchó movimiento dentro de la casa, pasos rápidos acercándose. La voz de Elena preguntó quién era desde el otro lado, con tono cauteloso. Luis Miguel se aclaró la garganta y respondió con su nombre, sintiendo ridículo al presentarse formalmente en ese contexto. El silencio que siguió duró varios segundos eternos. Finalmente, el portón se abrió despacio, chirriando por falta de aceite en las bisagras. Elena apareció en el umbral con los ojos enormes de sorpresa y miedo, vestida con pantalón de mezclilla desgastado y blusa rosa sencilla. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, y sin el uniforme gris se veía más joven, más vulnerable. Detrás de ella, en el pequeño patio de cemento, Rafael jugaba con una pelota de plástico desinflada. El niño también se quedó paralizado al ver al desconocido parado en su casa. La expresión de Elena era una mezcla de confusión, vergüenza y pánico. «Señor Monteiro, ¿pasó algo? ¿Hice algo malo en el trabajo?», fueron las primeras palabras que brotaron de los labios de Elena, su voz temblando ligeramente. Luis Miguel negó con la cabeza rápidamente, levantando las manos en gesto tranquilizador. Le aseguró que no había ningún problema, que su trabajo era perfecto como siempre. Elena no parecía convencida. Sus manos se retorcían nerviosamente contra la tela de su blusa. La casa detrás de ella era tan pequeña
que Luis Miguel podía ver casi todo el interior desde donde estaba parado. Una sala minúscula con un sillón remendado, una mesa de plástico con 2 sillas desparejas, una cocineta visible al fondo con apenas 2 hornillas. Las paredes estaban pintadas de blanco pero mostraban manchas de humedad en las esquinas. Rafael se acercó lentamente a su madre, tomándola de la mano con gesto protector. El millonario vio en los ojos del niño la misma determinación que había observado a través de la ventanilla del portón, esa mezcla de inocencia y madurez forzada por las circunstancias. «Vine a invitarlos a usted y a Rafael a almorzar conmigo», dijo Luis Miguel con voz más firme de lo que se sentía por dentro. Las palabras salieron directas, sin rodeos, porque había aprendido en los negocios que la claridad evitaba malentendidos. Elena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente el español. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Luis Miguel continuó hablando, explicándole que quería agradecerle sus años de servicio impecable, que consideraba importante conocer mejor a las personas que hacían posible su comodidad diaria. Las excusas sonaban débiles incluso a sus propios oídos, pero no podía decir la verdad completa, que los había estado observando en secreto, que había descubierto su sacrificio, que sus lágrimas lo habían cambiado. Elena comenzó a rechazar la invitación con balbuceos nerviosos, argumentando que no tenía ropa apropiada, que no quería causar molestias, que el sábado era su día de descanso. Pero entonces Luis Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro habitualmente serio, y dijo las palabras que cambiarían todo. «Por favor, Elena, sería un honor para mí compartir una comida con usted y su hijo». Elena tardó 20 minutos en cambiarse de ropa y arreglar a Rafael, tiempo durante el cual Luis Miguel esperó pacientemente sentado en el único sillón de la sala que crujía bajo su peso. Observaba cada detalle de esa casa humilde. Las fotografías enmarcadas con marcos baratos mostrando a Rafael en diferentes etapas de crecimiento, un crucifijo de madera colgado en la pared principal, cortinas hechas a mano con tela floreada, pisos de cemento pulido brillando por la limpieza obsesiva. No había televisión, solo un radio antiguo sobre una repisa. Los libros escolares de Rafael estaban apilados ordenadamente en una esquina junto a cuadernos forrados con papel periódico. Todo era pobre pero digno, limpio hasta el último rincón, organizado con ese cuidado que solo tienen quienes valoran profundamente lo poco que poseen. Cuando Elena salió de la única recámara visible, llevaba puesto un vestido sencillo color vino con mangas largas, probablemente su mejor prenda guardada para ocasiones especiales. Se había soltado el cabello y aplicado un poco de brillo labial, luciendo hermosa de una forma natural que ninguna de las mujeres en eventos sociales de Luis Miguel lograba con sus cirugías y maquillaje profesional. Rafael apareció detrás de su madre, vistiendo pantalón de mezclilla menos desgastado que el de diario, y una camisa a cuadros color celeste que le quedaba un poco grande. El niño había peinado su cabello negro hacia un lado con agua, dejando marcas visibles del peine. Sus zapatos eran los mismos con agujeros en las puntas, pero Elena los había limpiado hasta hacerlos brillar como si fueran nuevos. Luis Miguel sintió un nudo en la garganta al ver el esfuerzo que ambos habían hecho para verse presentables. Durante el trayecto en la camioneta hacia el restaurante, un lugar familiar llamado Los Arcos que servía mariscos frescos, Elena y Rafael permanecieron en silencio mirando por las ventanas. El millonario intentó iniciar conversación preguntándole a Rafael sobre la escuela, y el niño respondió con monosílabos tímidos mientras su madre lo vigilaba de reojo. La tensión en el ambiente era palpable, como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro sin conocer sus líneas. Cuando llegaron al restaurante, ubicado en una zona residencial de clase media, Elena dudó antes de bajar del vehículo. El restaurante Los Arcos tenía decoración náutica con redes de pesca colgando del techo y fotografías de barcos en las paredes. El mesero los condujo a una mesa junto a la ventana que daba a un pequeño jardín interior con una fuente de cantera. Rafael quedó fascinado viendo el agua brotar de la boca de un delfín de piedra, sus ojos brillando con asombro infantil.
Elena se sentó en la silla con la espalda muy recta, sus manos sobre el regazo, claramente incómoda en ese ambiente. Luis Miguel ordenó una jarra de agua de Jamaica y pidió al mesero que trajera el menú completo. Cuando Elena vio los precios en la carta plastificada, sus ojos se abrieron enormes y comenzó a decir que solo tomaría un vaso de agua, que no tenía hambre. El millonario insistió con gentileza, explicándole que él pagaría todo y que sería un insulto para él que no comieran bien. Rafael miraba a su madre esperando permiso, su barriguita sonando audiblemente. Finalmente, Elena cedió y ordenó aguachile de camarón, mientras que Rafael eligió filete de pescado empanizado con papas frías, después de confirmar 3 veces que realmente podía pedir lo que quisiera. Mientras esperaban la comida, sucedió algo mágico que ninguno de los 3 anticipó. Luis Miguel preguntó a Elena cómo había llegado a trabajar en su casa, y ella comenzó a contar su historia con voz suave que gradualmente ganaba confianza. Habló de su esposo Javier, un mecánico bueno y trabajador que murió en un accidente de tráfico 5 años atrás cuando Rafael tenía 6 años. Contó cómo se quedó sola con un niño pequeño, sin familia cercana que la apoyara, con apenas estudios de secundaria. Explicó que probó varios trabajos de limpieza en oficinas y casas hasta conseguir el empleo en la mansión Monteiro, el mejor pagado que había encontrado. Su voz se quebró ligeramente al admitir que nunca fue suficiente dinero, que cada mes era una batalla entre pagar renta, luz, agua y comprar comida. Rafael escuchaba la historia de su madre como si fuera la primera vez, aunque probablemente conocía cada palabra. Sus ojos cafés se humedecieron cuando Elena mencionó a su padre fallecido. Luis Miguel extendió instintivamente su mano sobre la mesa y tomó la mano temblorosa de Elena, un gesto íntimo que sorprendió a ambos. «Yo nunca tuve lo que usted le da a Rafael», confesó Luis Miguel con voz ronca, sus propios ojos humedeciéndose detrás de los lentes. Comenzó a hablar de su infancia solitaria, de padres ausentes física o emocionalmente, de una mansión llena de cosas pero vacía de amor. Admitió que había construido su imperio empresarial buscando llenar un vacío que el dinero nunca pudo satisfacer. Elena lo escuchaba con atención genuina, sin juzgar, solo asintiendo con comprensión. Le dijo algo que él jamás olvidaría, palabras simples pero profundas pronunciadas con la sabiduría de quien ha sufrido y aprendido. Le dijo que Dios pone personas en nuestro camino para enseñarnos lo que realmente importa, que el amor es el único tesoro que vale la pena acumular. Cuando la comida llegó, los 3 ya no eran patrón y empleada con su hijo, sino 3 seres humanos compartiendo sus heridas y esperanzas. Rafael devoró su filete con felicidad pura, interrumpiendo ocasionalmente para contar chistes infantiles que hicieron reír a Luis Miguel por primera vez en meses. Ese almuerzo de 2 horas se convirtió en el momento más real y significativo que el millonario había experimentado en toda su existencia adulta. El lunes por la mañana, Luis Miguel llegó temprano a su oficina en la mansión con un plan completamente formado en su mente. Llamó a doña Remedios y le dio instrucciones específicas que dejaron a la cocinera con la boca abierta. A partir de ese día, el almuerzo debía prepararse para 3 personas: el señor Monteiro, Elena y Rafael. El niño llegaría diariamente a las 12:30 por el portón principal, no el trasero, y almorzaría en el comedor familiar junto con su madre y el patrón. Doña Remedios preguntó si había escuchado correctamente, y Luis Miguel repitió las instrucciones con firmeza, pero sin enojo. Luego convocó a Elena a su oficina, donde ella entró temblando pensando que finalmente la despedirían por haber aceptado la invitación del sábado. El millonario estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el jardín donde las bugambilias florecían con colores intensos. Se volteó hacia ella con una expresión suave que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Las palabras que pronunció cambiaron la vida de Elena en un instante. «Elena, quiero que a partir de hoy Rafael almuerce aquí dentro con nosotros», dijo Luis Miguel, caminando hacia su escritorio para apoyarse en el borde. Elena negó con la cabeza inmediatamente,
sus manos gesticulando nerviosamente mientras trataba de rechazar la oferta. Argumentó que no podía aceptar tal generosidad, que ya le pagaban su salario, y eso era suficiente, que no quería abusar de la bondad del patrón. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras hablaba atropelladamente. Luis Miguel levantó una mano pidiendo silencio, y cuando Elena se calló, él continuó hablando con voz firme pero cálida. Explicó que no era caridad sino justicia, que ella trabajaba más horas que nadie en esa casa, que merecía poder ver a su hijo durante el día. Agregó algo que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente de los ojos de Elena. Dijo que quería que ella preparara su mejor comida cada día, porque él también almorzaría con ellos. Ya no comería solo en el comedor formal mirando paredes vacías, sino que compartiría la mesa con personas que valoraban cada bocado. Además, continuó Luis Miguel, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente, he decidido duplicar su salario a partir de este mes. Elena abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Sus piernas temblaron y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla de cuero frente al escritorio. El millonario siguió hablando, explicando que había revisado los salarios de todo el personal y que el de ella estaba injustamente bajo considerando su antigüedad y dedicación. No mencionó que había visto su sacrificio diario, que sabía sobre el recipiente de comida compartido, que sus lágrimas lo habían transformado. Elena se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar sin control, su cuerpo sacudido por emociones demasiado grandes para contener. Luis Miguel se acercó y puso una mano suave sobre su hombro, un gesto paternal que nunca había hecho con ningún empleado. Le dio tiempo para que procesara la información mientras él esperaba pacientemente. Cuando Elena finalmente pudo hablar, solo atinó a susurrar un gracias entrecortado que salía directo desde su alma. Esa misma tarde, a las 12:30 en punto, Rafael llegó al portón principal de la mansión, como le había indicado su madre por teléfono. El guardia de seguridad, previamente instruido por Luis Miguel, lo recibió con amabilidad y lo condujo por el camino principal de grava hacia la entrada formal. El niño caminaba con ojos enormes, admirando las fuentes ornamentales, los jardines perfectamente diseñados, las esculturas de mármol importadas. Nunca había visto tanta belleza y lujo concentrados en un solo lugar. Elena lo esperaba en la entrada y lo abrazó fuertemente antes de llevarlo de la mano hacia el comedor familiar, una habitación más pequeña e íntima que el comedor principal. La mesa de madera oscura estaba puesta con 3 lugares, platos de porcelana fina, cubiertos de plata, vasos de cristal. Rafael se sentó en la silla con cuidado extremo, como si temiera romper algo. Luis Miguel llegó minutos después, habiendo cambiado su camisa formal por una más casual, y se sentó frente al niño con una sonrisa genuina. Doña Remedios sirvió mole poblano con arroz blanco y tortillas recién hechas, el plato favorito de Rafael, según había investigado el millonario. La conversación durante ese primer almuerzo fue inicialmente incómoda, con silencios largos interrumpidos por preguntas educadas. Pero gradualmente, conforme Rafael comenzó a relajarse ante el genuino interés de Luis Miguel, las palabras fluyeron más naturalmente. El niño contó sobre su sueño de ser futbolista profesional, cómo jugaba en un terrenito baldío con sus amigos usando una pelota desinflada. Explicó que su posición favorita era delantero porque le gustaba meter goles. Luis Miguel escuchaba cada palabra con atención completa, haciendo preguntas inteligentes que demostraban verdadero interés. Elena observaba la interacción con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, viendo cómo su hijo conversaba con ese hombre poderoso como si fueran viejos amigos. Cuando terminaron de comer, Luis Miguel preguntó si Rafael tenía que regresar inmediatamente a la escuela. El niño negó con la cabeza, explicando que sus clases vespertinas comenzaban a las 3. Entonces, el millonario lo invitó a conocer el jardín trasero, donde había un espacio amplio perfecto para practicar fútbol. Por primera vez en 5 años, la mansión Monteiro resonó con risas infantiles que llenaron los espacios vacíos de una alegría que el dinero nunca pudo comprar. Los meses siguientes
transformaron la mansión Monteiro en algo completamente diferente. Rafael llegaba cada mediodía con su mochila gastada y su sonrisa brillante, llenando los pasillos de mármol con energía infantil que contrastaba hermosamente con el silencio anterior. Luis Miguel reorganizó toda su agenda de trabajo para estar disponible durante el almuerzo, rechazando reuniones que antes consideraba prioritarias. Los tres se sentaban en el comedor familiar, compartiendo no solo comida, sino historias, risas, sueños y preocupaciones. Elena comenzó a ganar peso saludable, sus mejillas recuperaron color y su uniforme gris tuvo que ser ajustado porque le quedaba demasiado grande. El millonario notaba cada pequeño cambio en ella, cómo su sonrisa aparecía más frecuentemente, cómo sus ojos cafés brillaban cuando Rafael contaba algo gracioso, cómo sus manos ya no temblaban nerviosas cuando servía la comida. Doña Remedios comentaba en la cocina que nunca había visto al patrón tan relajado, tan humano, tan vivo. La casa entera respiraba diferente, como si las paredes hubieran absorbido la calidez de esos almuerzos diarios. Una tarde de diciembre, mientras Rafael hacía tarea en la biblioteca de la mansión bajo supervisión de Elena, Luis Miguel observó al niño concentrado en sus cuadernos forrados con papel periódico. El pequeño mordía la punta de su lápiz tratando de resolver problemas de matemáticas, sus piernas delgadas columpiándose bajo la silla enorme. El millonario se acercó y preguntó sobre el sueño de ser futbolista que Rafael había mencionado meses atrás. Los ojos del niño se iluminaron mientras describía con pasión su deseo de jugar profesionalmente, de meter goles en estadios llenos, de hacer que su mamá se sintiera orgullosa. Hablaba con esa convicción pura que solo tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a dudar de sus sueños. Luis Miguel escuchaba atentamente, y cuando Rafael terminó de hablar, el millonario tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Le explicó que conocía una academia deportiva excelente en Zapopan, un lugar donde entrenaban niños con talento para desarrollar sus habilidades futbolísticas. Preguntó si a Rafael le gustaría asistir allí, con todos los gastos cubiertos, equipamiento profesional incluido. Rafael miró a su madre con ojos suplicantes, sin atreverse a responder directamente. Elena sintió que su corazón se partía entre la gratitud inmensa y el miedo de aceptar demasiado. Había aprendido desde pequeña que las cosas buenas siempre tenían un precio oculto, que la generosidad extrema escondía expectativas imposibles de cumplir. Pero cuando miró los ojos verdes de Luis Miguel, no vio condiciones ni manipulación, solo vio un deseo genuino de ayudar a su hijo a alcanzar sus sueños. Con voz temblorosa, preguntó por qué estaba haciendo todo eso por ellos, qué esperaba recibir a cambio. La respuesta del millonario fue simple, pero devastadoramente honesta. Dijo que ellos le habían dado algo que todo su dinero nunca pudo comprar. Le habían enseñado el significado del amor verdadero. Le habían mostrado que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias. Agregó que permitirle ser parte de sus vidas era el regalo más grande que alguien le había dado jamás. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Elena mientras asentía con la cabeza, aceptando la matrícula de su hijo en esa academia que cambiaría su futuro. Los entrenamientos comenzaron en enero, 3 veces por semana en las tardes. Luis Miguel no solo pagó la inscripción, sino que también acompañaba a Rafael a cada sesión, sentándose en las gradas metálicas bajo el sol tapatío para observar cómo el niño corría detrás del balón con determinación feroz. Compraba uniformes nuevos, tenis profesionales, espinilleras de calidad, todo lo necesario para que Rafael tuviera las mismas oportunidades que los niños de familias adineradas. Los sábados, cuando Elena tenía libre, los tres iban juntos a ver los partidos de práctica. El millonario gritaba porras cuando Rafael tocaba el balón, aplaudía cada pase exitoso, lo consolaba cuando fallaba un tiro. Los otros padres en las gradas lo miraban con curiosidad, ese hombre elegante animando con pasión al niño de origen humilde. Pero Luis Miguel no notaba las miradas porque estaba completamente absorto en la felicidad de Rafael. Después de los entrenamientos, compraban helados en una nevería cercana.
los tres caminando por las calles de Zapopan, compartiendo conos de rompope y nuez. Esos momentos simples se convirtieron en los favoritos del millonario. Con el paso de los meses, algo más profundo comenzó a florecer entre Luis Miguel y Elena. Las conversaciones durante los almuerzos se extendían cada vez más, tocando temas personales, sueños olvidados, miedos secretos. Él le contaba sobre la presión de mantener un imperio empresarial, sobre noches de insomnio preocupado por decisiones que afectaban cientos de empleos. Ella compartía memorias de su esposo fallecido, pero también admitía que había aprendido a vivir con la pérdida, que Dios le había dado fuerzas para seguir adelante por Rafael. Sus manos se rozaban accidentalmente al pasar platos, sus miradas se sostenían un segundo más de lo apropiado, sus sonrisas adquirían un significado especial. Rafael notaba los cambios con la intuición particular de los niños y comenzó a hacer comentarios inocentes sobre cómo sería bonito si Luis Miguel fuera parte oficial de su familia. Un día de marzo, después de que Rafael se fuera a sus clases vespertinas, Luis Miguel tomó la mano de Elena entre las suyas y le confesó algo que llevaba semanas guardando. Le dijo que se había enamorado de ella, no solo de su bondad, sino de cada parte de su ser. Elena lloró mientras respondía que ella también había descubierto sentimientos que pensaba nunca volvería a experimentar, que su corazón había aprendido a amar nuevamente gracias a ese hombre que había llegado a sus vidas como un regalo de Dios. El campeonato infantil de la academia se llevó a cabo un sábado soleado de abril en el Estadio Municipal de Zapopan. Las gradas estaban llenas de familias animando a sus hijos, creando una atmósfera festiva con banderas, matracas y porras coloridas. Rafael jugaba como delantero titular, vistiendo el uniforme rojo y blanco de su equipo, sus ojos brillando con concentración intensa. Elena y Luis Miguel se sentaron en primera fila, sus manos entrelazadas sin importarles ya las apariencias. Durante los últimos meses, su relación había evolucionado naturalmente desde empleada y patrón hasta algo mucho más profundo y genuino. Él había conocido a los vecinos de Elena en la colonia San Juan Bosco, compartiendo cenas sencillas en su casa pequeña. Ella había aprendido a moverse cómodamente en la mansión, no como empleada, sino como invitada especial. Los empleados de la casa habían notado los cambios y comentaban discretamente sobre el romance que florecía ante sus ojos. Doña Remedios decía que nunca había visto al patrón tan feliz, tan completo, tan auténticamente humano. El partido estaba empatado 2-2 cuando faltaban 5 minutos para el final. Rafael había jugado bien toda la tarde, corriendo sin descanso, pasando el balón con precisión, defendiendo cuando era necesario. El entrenador gritaba instrucciones desde la línea lateral mientras el reloj avanzaba inexorablemente. Entonces, sucedió la jugada que quedaría grabada en la memoria de los tres para siempre. El mediocampista robó el balón cerca del centro del campo y lo pasó a Rafael, quien comenzó a correr hacia la portería contraria con velocidad sorprendente para sus 11 años. Los defensas intentaron alcanzarlo, pero él serpenteaba entre ellos con habilidad natural, sus piernas delgadas moviéndose rápido sobre el pasto verde. Elena se levantó de su asiento con las manos sobre la boca, su corazón latiendo tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Luis Miguel gritaba porras con voz ronca, sus puños apretados con tensión. Rafael llegó al área grande y preparó su pierna derecha. El portero salió a cerrar el ángulo, y en ese segundo eterno entre la preparación y la ejecución, todo el estadio pareció contener la respiración. El disparo salió perfecto, con fuerza pero también con precisión, hacia el ángulo superior izquierdo donde el portero no pudo alcanzarlo. El balón golpeó la red produciendo ese sonido satisfactorio que los futbolistas viven para escuchar. El árbitro pitó marcando el gol válido, mientras las gradas explotaban en celebración. Rafael corrió con los brazos abiertos hacia donde estaban sus seres queridos, saltó la valla baja que separaba la cancha de las gradas y se lanzó directamente a los brazos de Elena y Luis Miguel. Los tres se abrazaron en un montón de lágrimas, risas y alegría pura.
Elena besaba la cabeza sudorosa de su hijo mientras murmuraba bendiciones y palabras de orgullo. Luis Miguel rodeaba con sus brazos a ambos, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Los otros espectadores aplaudían la escena conmovedora, algunos también limpiándose lágrimas porque reconocían el amor genuino cuando lo veían. El entrenador tuvo que gritar 3 veces el nombre de Rafael para que el niño regresara a la cancha y terminaran los últimos minutos del partido. Después de la victoria 3-2, mientras Rafael celebraba con sus compañeros de equipo, Luis Miguel tomó las manos de Elena entre las suyas. El estadio se vaciaba lentamente, familias caminando hacia el estacionamiento, llevando banderas y bocinas, pero ellos permanecieron sentados en las gradas disfrutando la brisa fresca de la tarde. Él había planeado este momento durante semanas, ensayando palabras en su oficina, comprando un anillo sencillo pero hermoso que llevaba en el bolsillo de su pantalón. Sus manos temblaban ligeramente cuando comenzó a hablar, confesándole que los últimos meses habían sido los más felices de su vida. Le dijo que ella y Rafael le habían enseñado el verdadero significado de familia, de hogar, de propósito. Admitió que su mansión enorme siempre había sido solo una casa vacía, hasta que ellos la llenaron de risas y amor. Elena escuchaba con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Entonces Luis Miguel hizo algo que nunca imaginó hacer. Se arrodilló frente a ella en las gradas de metal, sacó el anillo del bolsillo y le preguntó si quería casarse con él. «Pero antes», agregó Luis Miguel con voz emocionada, «necesito el permiso de alguien muy importante». Se levantó y caminó hacia donde Rafael estaba guardando su equipo en una mochila deportiva nueva. El niño lo vio acercarse y sonrió con esa sonrisa que derretía corazones. Luis Miguel se arrodilló nuevamente, esta vez frente al niño, quedando a su altura. Le explicó que amaba profundamente a su madre, que quería cuidarlos a ambos por el resto de su vida, que deseaba ser parte oficial de su familia. Entonces hizo la pregunta que cambiaría todo para siempre. Preguntó si Rafael le permitiría casarse con Elena. El niño no dudó ni un segundo antes de lanzarse a abrazar al millonario, susurrando contra su pecho palabras que hicieron llorar a Luis Miguel como nunca antes. Rafael le dijo que él ya era un papá para él, que lo había sido desde el día que compartieron el primer almuerzo, que Dios lo había enviado para completar su familia. 6 meses después, en una ceremonia íntima en una capilla pequeña decorada con bugambilias moradas, Elena y Luis Miguel se casaron rodeados de Doña Remedios, los vecinos de la colonia San Juan Bosco y compañeros de equipo de Rafael. La mansión fría se transformó en un hogar cálido, donde las risas resonaban diariamente, donde los almuerzos familiares eran sagrados, donde el amor se expresaba en acciones concretas cada día. Elena finalmente tenía paz y seguridad. Rafael tenía un padre que lo amaba incondicionalmente. Y Luis Miguel descubrió que el verdadero lujo de la vida no se compraba con dinero. El recipiente de plástico que alguna vez cruzaba por una ventanilla oxidada, ahora descansaba guardado en un lugar especial, recordándoles que los milagros más grandes nacen de los sacrificios más pequeños, hechos con amor infinito. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y compártela con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A veces el amor llega cuando menos lo esperamos, transformando nuestro dolor en propósito y nuestra soledad en familia. Recuerda, las bendiciones más grandes a menudo vienen envueltas en gestos humildes. El sacrificio silencioso de una madre, la inocencia agradecida de un niño, el corazón transformado de un hombre solitario, todo se une cuando confiamos en el tiempo perfecto de Dios. Que el Señor bendiga tu hogar con amor abundante, que nunca falte comida en tu mesa, ni esperanza en tu corazón, y que aprendas a ver los milagros escondidos en los momentos más simples de la vida. Amén.